Los periodistas. Don Faustino Sánchez Ramírez, ¿Qué pasó, Jesús Manuel? ¿Cómo estás? te asaltó el peluquero, Me asaltó el peluquero. igual que a mí. Luego se nota, ¿verdad?, cuando abro la peluquería. Sí, rejuvenece uno. No, ya no, eso ya no es posible. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Empieza uno a ver más joven, ¿no? Entonces, claro, hay una edad en la que ya tampoco el pelo se acomoda y hay que recortarlo más. ¿De eso quieres hablar? No, para nada. Toda la vida, la estética. No, yo no No. tengo nada que ver con la estética. ¿De qué vamos a hablar? Pues mira, con los ¿Qué tema acontecimientos. traes? A ver. Mira, con los acontecimientos recientes que han existido en el país y que las redes sociales han empezado, o en las redes sociales se han manifestado muchas cosas, sobre todo en relación a la captura del capo. Empezaron a hacer ¿Capo o del Chapo? del capo, del Chapo, Sí. del Chapo. Sí. Es que vengo de allá. Entonces, incluso hice un comentario acá, que qué diferencia habría entre que el Chapo fuera el presidente de la República con respecto a los que han sido presidentes, ¿no? Leíste a Key del Castillo. Por ejemplo, ¿no? Pero es otro ejemplo interesante de los acontecimientos que han sucedido. Pero no dejó de existir. Es que pega. No dejó de existir comentarios que salieron muy reflexivos acerca de cómo podríamos elegir a un personaje que ha atentado contra la vida de la gente, ¿no? Que ha asesinado, etcétera. Y esto, en esas reflexiones que me fueron llegando de la gente que iba subiendo sobre comentarios de lo que se iba diciendo, aparece una autora, una antropóloga y socióloga, etcétera, que se llama Sara Serkovic, que tiene un libro que se llama Atrévete, la herejía con respecto a la delincuencia y la criminalidad en México, que ella está muy relacionada con otros autores que vienen hablando de que para recomponer el mundo habría que partir de la herejía, ¿no? De aquello que no está establecido. Y a mí me parece que esa es una parte importante, pero esta autora plantea algo que me llama mucho la atención, porque no es algo fácil, pero que sí puede hacer efectos. Dice que es necesario establecer una relación con las familias, ¿no? Que habría que pensar, ¿Con las familias te refieres a...? en términos generales, pero en particular, ¿quiénes son las familias de estos delincuentes? Ok. Sí. Digo, Es que no como se han hablas, entrevistado. como hablas del Chapo y hablas de la delincuencia Sí. y hablas de familias, pues de la familia michoacana, la familia... También. ¿A qué te refieres? No, yo creo que en términos generales al concepto de la familia, ¿no? Pero la función familia de los padres. Del delincuente. Pues por un lado del delincuente, pero en términos generales de todos, porque mira, yo tuve la experiencia trabajando con padres de familia, que efectivamente los padres de familia ya no saben para dónde ir con los hijos. Y eso es una cuestión que me parece que es complicada. En unas épocas sí sabían y eran muy autoritarios, ¿no? Pero servía, era un punto de referencia. El problema de ahora es que los padres, sobre todo las madres, que es uno de los conceptos que ella plantea, y aunque dice que se enojen las feministas, que es necesario que como que la mujer debería retomar el papel de lo que había sido en otras épocas. Bueno, yo difiero un poco en relación con eso y tampoco estoy de acuerdo con las críticas que pudieran decir las feministas. Pero sí me parece que es interesante retomar el fenómeno de que hay algo que está pasando con respecto a la relación de la madre con el hijo. Los padres siempre han estado ausentes y eso va a ser súper difícil que lo puedas corregir, ¿no? Porque o están ausentes o desaparecen. Pero en el caso de la madre me parece que ese es un asunto que es vital, porque de entrada es el personaje que permite la sobrevivencia de un hijo. El problema es que ahora ya no se sabe cómo es esa sobrevivencia con ese hijo. Y lo menciono en función de muchas experiencias que he escuchado de madres que se ponen mal, incluso cuando no saben por qué un hijo llora, y se angustian. Y eso llama mucho la atención. ¿Por qué llama mucho la atención? Porque no saben qué hacer con ese hijo. Las madres de antes, yo hablo de una generación de madres de los años 60 hacia atrás, que sabían por qué un hijo lloraba, aunque no fuera cierto.
pero eso servía para ir construyendo a ese O sea, hijo. quiere decir que en el pasado había más conexión. Exacto. Entre la madre y el hijo. Hoy no lo hay. Hoy, ¿Tú crees que la mamá del Chapo no sabía a lo que se dedicaba? no, Si el sí marido sabía se que dedicaba a eso. No, yo creo, claro, y el caso de Y las mujeres que se han metido con claro, él, las todos que son saben. madres de sus hijos. Claro. El problema es que estamos hablando de una situación que ya no existe. Mira, esto que estoy mencionando está relacionado con lo que pasa en términos generales en el mundo. En el mundo ya no funciona el Estado de Derecho. Las leyes ya no funcionan, son un estorbo para el pragmatismo del capital. ¿Sí? Entonces, en el pragmatismo del capital lo que funciona es cómo hacer más dinero. Esta película, que es un guión de una novela de Wall Street, revela exactamente eso, ¿no? Entre más dinero se tiene, hay una mayor, digamos, descomposición del Estado de Derecho. ¿Sí? Desde luego que la observación que tú estás diciendo es importante. Las madres de antes, si tú te revisaban a ti, las madres de antes revisaban, a ver, ¿por qué traes Tu un mochila, lápiz que no es sí. ¿No? Y lo que tú estás señalando hoy es que hoy las madres se dan cuenta de lo que están haciendo los hijos y no hacen nada. Sí, y ese es un factor que me parece que es importante. Yo creo que hay una función que se ha perdido, ¿no? O ya no se toma en cuenta que hay funciones que se deben de hacer. Cuando digo funciones no me refiero a que debe haber algo que está establecido, sino me refiero a que hay algo en donde ya no se produce la creatividad de un hijo. Los hijos quedan al libre albedrío, al garete, quedan amorfos. Y eso amorfo se ve hasta en su cuerpo, ¿no? Porque en México es el primer lugar en obesidad de niños, ¿no? Y esa obesidad obedece a esta cuestión amorfa, es decir, amorfa en el sentido que ya no hay quien te vaya dando esa forma, ¿no? Y cuando hablo de dar una forma, no me estoy remitiendo a lo que por mucho tiempo yo estaba convencido de ello, de poner límites. Los límites van a estar, pero los límites forman parte de la creatividad, ¿sí? Es decir, cuando aparece una forma, aparecen los límites, porque son los que son el contorno, el borde por donde aparece una figura, ¿sí? Si uno ve una superficie y a esa superficie le empieza uno a poner ciertas delimitaciones, aparecen figuras geométricas, y con las figuras geométricas van a aparecer los ángulos y las superficies y el perímetro, y se va creando algo. Los padres han dejado de crear el cuerpo del hijo. Y en ese sentido me refiero Lo que estás diciendo es la formación. Sí, la formación, pero como sentido de creatividad. A ver, pero mira, lo que ha venido sucediendo es que el modelo neoliberal de educación, donde se privilegia el negocio de las instituciones que deberían dedicarse a la enseñanza, lo que se dedican es a seleccionar a las castas, claro, de la sociedad mexicana entre los ricos y los pobres, ¿no? Mira, por ejemplo, esto que estás diciendo. Espera, en una universidad, que no te digo el nombre, pero que te la imaginarás, donde para entrar o tienes beca o tienes una familia que puede gastarse 1 millón de pesos al menos en tu carrera. Así es. Bueno, ¿qué sucede? Que no pueden reprobar a los chamacos. Así es. Porque entonces van a otra universidad. Así es. O hay una queja. Así y es. entonces los profesores, para ganarse la evaluación de los alumnos, tienen que ser cuates de los alumnos y subirles las calificaciones y tolerarlos y demás, porque el que está mandando es el que paga, y el que paga es el niño rico o la familia del niño rico. Y esto en una universidad. Vete para atrás. Hay kinders que cuestan 10,000 pesos mensuales. Claro, y que llevan al niño con chofer y en la camioneta y con los guaruras y con la sirvienta y con los alimentos especiales y 1000 cosas. Ese niño, ¿cómo va creciendo? Entonces lo que ha sucedido es que ha dejado de ser la institución educativa el lugar en donde te ponían los límites y te daban los conocimientos, porque la familia se lo depositó a la institución educativa. Antes, claro, andabas a la escuela a los hijos a aprender a leer y escribir, así es, a sumar, restar, multiplicar y dividir. Y la historia de México la cuestionabas porque era la oficial.
Y en tu casa tú le decías a tus hijos, o sacabas los libros que no estaban y platicaban de historia. Y había un contacto, y había una formación, y había una identidad de la madre con los hijos y del padre con los hijos, y un respeto de los hijos con los padres y de los padres por los hijos, y de los amigos de los hijos, y de muchas cosas. ¿O Claro. no era así? Sí. Pero, Hasta que entró Chabelo a divertir a los niños a las 7 de la mañana, y entonces empezaron una serie de cosas, de costumbres diferentes, y hasta que empezó el asunto de que lo de moda es que no le puedas marcar un límite a un niño ni le puedas dar un manazo. claro. ¿Te acuerdas de esas frases que antes había de un golpe a tiempo corrige una... No, no, sí, frena sí, la claro, delincuencia? claro. No me acuerdo cómo iba esa cosa. Bueno, Yeah. a mi generación nos dieron, y mira cómo salimos. Ahora imagínate a los que no les han dado. No, claro, claro. Pero, mira, tú hiciste una serie de observaciones ahorita que son las que hay que reconsiderar. El problema es que eso que tú señalaste de cómo se dialogaba en familia, en la mesa, de la comida, etcétera, no existe ya. ¿Ya no? En primera no existe porque los padres tienen que trabajar en horas de comida, lo que antes no sucedía. Pero todo eso es el modelo neoliberal, Sí, los sí, horarios. sí. Tiene que trabajar la madre para completar el salario familiar, Sí. para poder pagar la vivienda pequeñita del Infonavit que los cambiaron de su hábitat, de su círculo natural, de sus relaciones de vecindad o de los vecinos de toda la vida de donde vivía. Esa es una parte, ¿No? esa es una y para parte. tener un coche hay que trabajar los dos más los hijos, ¿no? Sí. Para poder pagar las letras, aunque dentro de 10 años que acabas de pagar Claro. el coche ya no sirve para nada. Pero esa es una parte de la cual habría que rescatar de ahí el problema este. El concepto que el neoliberalismo mete a las familias, ¿sí? A los padres, consume. ¿Sí? Y entonces ven a los hijos exactamente como un objeto de consumo, en el sentido que son objetos de consumo, que debe funcionar bien, no que se tiene que, o que se puede interactuar con ellos. Hoy los padres tienen esta preocupación muy grande de si un hijo salió bien, ¿sí? Y no solamente eso, ¿sí? Cuando ve que, o le empiezan a reportar quejas de que el hijo se está comportando mal, lo primero que piensa es quién le va a resolver ese problema. En nuestra generación, pues no existían los psicólogos y los padres eran los que actuaban y se inventaban cómo actuar para resolver el problema. Eso quiere decir que la psicología ha fracasado en su responsabilidad con la sociedad. Yo creo que la psicología en un sentido se convirtió como en un cómplice de la ideología, pero en otro sentido también ha creado cuestiones que han servido para la estimulación. A la confianza con el médico general, con el abogado y con el sacerdote. Por ejemplo, Sí, por ejemplo. Está el cementerio de Praga como Claro. un ejemplo Sí. de lo que significó en su momento el médico y lo que significó El sacerdote y el maestro. y el maestro, y cómo los reemplaza el modelo de Freud, aunque no lo dice específicamente, pero los judíos, dice ahí, Claro, empiezan claro, a usar la claro. información que se obtiene por los médicos. Sí, y lo que pasa es que en el caso del psicoanálisis, en el caso de Freud, me parece que hay un fenómeno que no necesariamente está como suplantar esto, sino abrir una cuestión que estaba, que está incluso en nuestra época como subrogada, no subrogada, sometida, que es la sexualidad. O sea, lo que descubre Freud es que los fenómenos que la medicina también ya no podía resolver, como eran los asuntos de conversiones histéricas, ¿verdad? El psicoanálisis Freud empieza a descubrir que ahí se está jugando otra cosa, ¿sí? Otra cosa que está en el sentido de que hay un cuerpo que ha sido despojado de su sexualidad, ¿sí? Y ese es el planteamiento. Eso no estaba en el orden de la mirada de los padres, ¿no? A mí me parece que esa es una cuestión de un aporte distinto. Lo que estamos hablando acá es, sí, los padres desaparecieron porque han aparecido muchos sustitutos de los padres, como los que has mencionado, ¿no? Las escuelas, incluso los modelos estos de los cursos de verano, con tal de que todo lo que se ha hecho para que el niño no esté en contacto con la familia. Exactamente.
y todo lo que los padres están dispuestos a pagar para no tener la A eso me responsabilidad refiero como de convivir consumo. con los hijos. A eso me refiero tener hijos de Ok, consumo. Ese tema sí tiene razón, tiene razón. ¿Sí? Y el problema es que los padres desconocen qué pasa con los hijos, ¿no? Y tienen O sea, miedo tú- de intervenir. Tú piensas, para retomar el tema final, la parte de la violencia, la parte de la corrupción de la sociedad, de la complicidad que hay entre los diferentes actores de la sociedad, ¿se frenaría trabajando más con la familia? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, los sociólogos decían, la familia es la célula de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Hoy día ya no puedes decir eso. Sí, pero yo me iría a una cuestión que a mí se me hace relevante, ¿no? Los padres necesitan volver a asumir su papel de creatividad A ver, como padres. pero ¿y cómo lo haces si los padres de hoy fueron los hijos del ayer que ya fueron maleducados? Así es. O sea, es una sociedad que sufre un deterioro. Sí, O sea, pero vamos en decadencia. es exacto, Mira, ¿no? ¿viste la última revista Proceso? Sí. Lo de la boda Sí, sí. del presidente de aquel. Toda esta serie de cosas, de trampas para poder hacer realidad que el candidato presidencial se casara con una artista por la iglesia y todo este asunto. Cosa que pone también en pone tela en de juicio a la evidencia iglesia. a una parte de la jurisprudencia de la iglesia, Pues que fue a la que más se prestó fuerte. al engaño, ¿no? A esa, porque también sucedió lo mismo con el caso de Fox y Marta Sagún, porque pero querían ellos- anular el matrimonio. Pero ellos de- no se casaron por la iglesia. No, pero está en proceso la No, anulación. bueno, pero está en proceso. Sí. No, yo veo el asunto, yo conozco casos de gente que le han Claro. hecho el asunto y dices, pero ¿cómo? O Sí, sea, es sí, inexplicable, sí, ¿no? Sí, Bueno, claro. Sabemos de un algo- personaje aquí en Puebla, ¿no? Hay varios, no uno, hay varios, y varias, Y varias. sobre todo mujeres, que dices, pero si ya le habían anulado a uno, le vuelven a anular otro. Pues ese es el ¿cómo se dice? Esa es la delincuencia. Es la delincuencia. O sea, estás siendo cómplice al tolerar un asunto de estos. Exactamente. Y yo voy a un punto, porque nosotros constantemente tenemos la queja de que mirar hacia el Estado y hacia los sectores empresariales como parte de la corrupción. Sí, son No, pero- ellos. No, pero ellos son parte de la sociedad. Claro, pero también nosotros como ciudadanos también formamos parte de esa complicidad. Claro, pues es... Y a eso me refiero Acuérdate cuando... lo que decía don José López Portillo en campaña, la solución somos todos. Todos. Y alguien le decía, no, la corrupción somos todos, ¿no? Claro, pero a lo que yo quiero llegar al punto es que en realidad cuando los padres empiezan a tener ciertas experiencias con los hijos y reaccionan, yo he visto casos en las que las cosas empiezan a tomar otro camino. El problema es dejarse que a los padres les etiqueten a sus hijos de hiperactivos, cuando en realidad Cuando en realidad lo que necesitan es atención de la familia, de la Un mamá, contacto. más contacto. Claro, ¿qué es lo que emocional. quieren? ¿Qué es lo que quieren los padres de su hijo? Bueno, ¿No? Y primero, aparte, ¿saben lo que es tener un hijo? pues lo saben a partir de que ya está. Sí, pero... ¿no? Yo veo O sea, hay mucho mujeres abandono, que a ¿no? fuerza quieren tener un hijo y hay hombres que también a fuerza quieren tener hijo. Pero la responsabilidad de ser padre, de tener a alguien que dependa de ti, que lo formes, eduques, mantengas hasta que pueda volar, es mucha. Sí es mucha, pero mira, a mí me ha causado mucha emoción conocer y escuchar padres, la emoción que tienen de ir creando a sus hijos Sí. sin sentirse responsables. Porque es algo natural. Yo lo veo más bien cómo acogen su deseo con respecto a los hijos. Ajá. ¿Sí? Porque en ese deseo es que le van dando forma. Cuando aparece la forma, sí aparecen los límites, pero no como una forma inquisitiva, sino como una forma creativa. Ya bien. Sí. Muy bien. Interesante hoy. Bueno, pues qué bueno. Qué bueno que no hablamos de fútbol. No, pues yo no hablo de Ni fútbol, ni tú eres el que menciona siempre Ni el de fútbol. José Tomás, la fraude de los encierros de la México. Ni Bueno, nada de eso. bueno, Otro día hablamos de eso. Hablaremos de esa Gracias, corrupción. Faustino. Ok, Jesús Manuel.